Jesús predica en Capernaum. Estamos llevando acerca de la vida de Jesús. Estamos en el eslabón de la adoración. Habíamos descubierto a Jesús como cuando era niño. Luego empezamos cuando Jesús llega al templo de Jerusalén y lo limpia. Habíamos también hablado acerca de Jesús lee en la sinagoga. Y esto es bien importante porque las fotos que ustedes están viendo es de una sinagoga de la época de Jesús, ¿verdad? Es una impactante y ahora vamos a estudiar la lección. Jesús enseña en Capernaum, ¿no? Las personas que hemos podido viajar a Capernaum es la historia que cuando Jesús libera a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Creo que todas las personas han visto muchas cosas, han visto gemelos, han visto un terremoto, han visto huracanes, han visto personas de ojos verdes, ojos azules. Lo que creo que muy pocas personas han visto lo que es un endemoniado, ¿verdad? Debe ser una experiencia impactante ver un endemoniado. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos. Se encuentra en la ciudad de Capernaum. Sucede cuando Marcos escribe esto, uno de los discípulos le contó lo que había ocurrido con Jesús. Ahora, Capernaum significa la ciudad del consuelo. Jesús y los discípulos se encontraban en la orilla del mar y ellos se encontraban siempre enseñando en las sinagogas, los campos, y esto lo tenemos que tomar bien en cuenta. Muchas veces Jesús predicaba en el campo libre, ¿no es cierto? Como en el caso de los 5.000 personas, pero cuando era sábado a él le encantaba visitar la sinagoga como era su costumbre. Aquí tenemos nosotros una foto de Capernaum. Se encontró que Capernaum tiene una gran importancia para los cristianos y especialmente para los judíos. Era más o menos una sinagoga en el tiempo de Jesús que estaba rodeada por una ciudad. Así que Capernaum era una ciudad muy importante para Jesús. Las sinagogas eran como iglesias, pero allí no se hacían sacrificios de ovejas ni de ningún tipo de animal. Eran lugares que se empezaron a hacer, a construir después del cautiverio babilónico. Los líderes judíos estaban convencidos de que ellos necesitaban lugares para poder enseñar la fe a las nuevas generaciones de judíos. Así que comenzaron a construir sinagogas y ese crecimiento le ayudó mucho al pueblo y donde ellos debían estudiar los rollos de la Biblia y aprenderse los 10 mandamientos. La cabeza del liderazgo de la sinagoga, la cabeza principal, era un administrador quien él no solamente manejaba la limpieza, sino también los servicios, quién iba a dar las clases, cuándo se iba a abrir, la manutención de la misma sinagoga, que la sinagoga estaba dividida, como ven en la foto, estaba dividida para hombres y mujeres. Los hombres estaban en la parte principal, las mujeres y los niños podían estar en la parte arriba si tenía un segundo piso o en otra habitación escuchando, ¿no? También la persona que tenía una sinagoga tenía que tener los rollos que vimos la semana pasada. Aquí tenemos algunas de las fotos de los rollos. Tenía que tener unas copias de los rollos. Muchos de estos rollos eran escritos en pieles de carnero. Aquí encontramos en el lado izquierdo el original del libro de Isaías, así que lo tenían que tener siempre en cuenta para cuando tenían las reuniones de la sinagoga. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento acerca de las sinagogas, el propósito era enseñar la palabra de Dios. Todas las funciones eran secundarias, para ellos era leer la palabra de Dios, pero tristemente los fariseos y saduceos y sacerdotes enseñaban la Biblia o lo que leían de acuerdo a sus teorías, como que esperaban un Mesías que fuera guerrero, que luchara contra los enemigos e hiciera de Israel una nación poderosa. No había en la sinagoga un predicador permanente, o sea, no había un pastor, no
maestro. Era costumbre invitar a personas de otras sinagogas o del templo de Jerusalén, o como en el caso de Jesús, que sea una persona que haya sobresalido, ¿no? Entonces Jesús empieza allí, en muchos lugares Jesús llega a predicar y él eh, llega a predicar cuando él estaba predicando. Era costumbre que las personas que entraban a la sinagoga tuvieran el lavamiento del cuerpo y de las manos. Esto es nuevo para nosotros. Cuando yo estuve en Israel lo pude comprender mejor. En todas las sinagogas habían bautisterios, solamente que ese término no se usaba. Se usaba la purificación. O sea, la persona antes de predicar o antes de entrar a la sinagoga, especialmente los hombres, ellos lo que hacían ellos era darse un baño, ¿no es cierto? Cambiarse la ropa y entrar completamente limpios. Entonces esto era importante, era la parte de la purificación del templo. Entonces Jesús aprovechaba el sábado y se reunían para enseñarse. La enseñanza de Jesús era diferente. Su mensaje era diferente, la autoridad con la que él enseñaba era como quien tenía autoridad y no como los escribas y fariseos. Ahora, entonces la autoridad de Jesús era diferente porque se enseñaba la tradición versus la autoridad. O sea, hay una diferencia. La tradición es algo que se enseña paso a paso, y la autoridad es quien muestra el poder del mensaje, ¿no? Eh, por ejemplo, era una tradición que los judíos caminaran unos pocos metros y durante el sábado. Entonces eso era una tradición. No estaba escrito en la Biblia, pero Jesús mostraba la autoridad. La forma versus el poder, la religión versus la vida, la profesión versus la posición. Entonces Marcos cuenta que Jesús estaba allí cuando entre las personas había una persona que tenía un demonio. Entonces el demonio, por supuesto, estaba allí en la sinagoga. O sea, el demonio, la persona se había bañado antes, purificado, se había lavado, se había bañado, y estaba en la sinagoga cuando Jesús entra y empieza él a predicar. Y entonces Jesús estaba predicando cuando de repente el endemoniado empieza a hablar y le dice: ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Has venido para destruirnos? Eh, Cuando sucede ese acontecimiento, la gente reconoció, ¿no? La gente se apegó más atrás, quedó Jesús con el endemoniado. En primer lugar, el endemoniado, o sea, el demonio era el que hablaba. O sea, una persona endemoniada es cuando el demonio se ha tomado posesión de una persona. Y el espíritu inmundo conoce a Jesús y descubre que ha venido a luchar contra el demonio. O sea, el demonio conocía quién era Jesús. Entonces eso muestra la autoridad de Jesús. Le mostró a todos los que estaban escuchando que el demonio reconocía el poder de Jesús como Mesías. El demonio le dice: no, has venido para atacarnos, has venido para destruirnos. ¿Qué tenemos con nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Esta pregunta nos induce a pensar que ellos no querían la guerra. Ellos querían hacer un pacto con Jesús y reconocieron a Jesús, que Jesús era de Nazaret, ¿no? En realidad, el demonio eh, le hizo una pregunta si Jesús venía a destruirlo. Recuérdate que el problema del pecado empezó en el cielo cuando Lucifer se rebeló con sus ángeles y se llevó la tercera parte de los ángeles, y ellos fueron arrojados aquí a la tierra. Ahora el demonio le dice: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? En otras palabras, reconocía la autoridad de Jesús. Reconocía que Jesús era el Mesías, ¿no? Reconocía el lugar de Jesús. Y eso debió haber quedado claro para las personas que estaban ahí. Ante el impacto, solamente lo que parecía que iba a ser una predicación para más de 40 personas, ahora ellos tenían el diálogo entre Jesús y el endemoniado.
¿Has venido para destruirnos? O sea que los demonios saben cuál era ser su final. Sabían que al revelarse en el cielo, sabía que tendrían que ser destruidos. Ahora la pregunta que él tenía era porque el demonio no sabía cuándo iba a ser destruido. No sabía el día del juicio final de Dios. Esta pregunta también vemos al mismo tiempo que el espíritu también nos damos cuenta que Jesús era la misma experiencia que había tenido con Satanás cuando estaba en el monte de la tentación. Satanás le dice a Jesús, conozco quién eres, el santo de Dios. Ahora, Satanás y sus seguidores habían entrado en la sinagoga para destruir a los mismos fieles del judaísmo. O sea, él estaba allí para provocar problemas, el endemoniado estaba ahí para provocar problemas. Este es un espíritu que utiliza muchas veces la religión para apoderarse de los hombres y mujeres para destruirlos, ¿no? Pero Jesús le ordena que se calle. El demonio entró a la sinagoga no para permitir que se adorara a Dios en sábado, sino se metió allí para provocar un problema. Entonces está Jesús, ¿no es cierto? Bueno, cuando Jesús empieza a predicar, él le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Acaso ha venido para destruirnos? En realidad, el que estaba destruyendo el programa y estaba destruyendo toda la actividad que estaba sucediendo allí era el mismo demonio. Ahora, hay poderes satánicos con los que nosotros no podemos hablar. Hay que mantenernos en silencio desde el principio. O sea, es muy peligroso que uno, aunque lea la Biblia, aunque considere que está muy consagrado, quiera ir y entrar allí y conversar con un demonio. Nosotros no podemos conversar con el demonio si no tenemos el don que Jesús tenía y el don que muy pocas personas tienen para sacar a un demonio. Hay que mantenernos siempre en silencio desde el principio, no con la autoridad de una doctrina erudita, sino con el poder más fuerte de la vida, el propio Hijo de Dios, quien sabe descubrir la opresión humana y luchar contra ella en la sinagoga o fuera de ella. En este caso, Jesús no entró en conversación con él. Jesús tenía el poder de decirle al mismo demonio que estaba ahí, cállate. Y eso lo hizo y se cayó. No entró en conversaciones, no lo trató de convencer de que volviera al lado de Dios, no lo trató de hacer un trato, un pacto, algún negocio. Mira, te recomiendo que dejes la sinagoga y después vamos a conversar o vamos a hacer ciertas cosas. No, tú no me molestas, yo no te molesto. Porque recuérdense que Jesús estaba en esta tierra. Ahora, la persona que estaba más interesada en que, eh, en que Jesús no cumpliera la misión de salvarlo era Satanás. Así que Satanás envió a sus ángeles caídos, a los demonios, para que lograran que Jesús cometiera un pecado, para que así no pudiera salvar al hombre. Así que los demonios tienen las puertas abiertas para entrar a cualquier lugar. Y él entró a la sinagoga. Ahora hay que tener cuidado porque algunas cosas que tenemos pueden ser cosas del mismo diablo. Películas, videos, juegos, libros, canciones. Entonces, el ángel que protege nuestra casa, el diablo le dice, ahí hay cosas que son mías, déjenme entrar. Y el ángel no puede decir que no, porque es la verdad. Así que vemos aquí una experiencia entre Jesús y un demonio. Y todo el mundo sabía lo que era un endemoniado. Ellos habían visto quién era un endemoniado. La Biblia habla de endemoniados en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo Testamento. Así que Jesús no entra en conversación, no trata de explicar a la gente, simplemente le dice cállate. Y esto es bien importante, ¿no es cierto? La autoridad de Jesús se identifica con su misma palabra sanadora. La sinagoga impone una enseñanza importante. Jesús llega a ese lugar con el propósito de enseñar, predicar, pero no lo puede hacer porque el enemigo de Dios intenta que Jesús no cumpla con su misión. Muchas veces el diablo intenta
a través de cuando el pastor está predicando. Un niño llora, un niño grita, no funcionan los micrófonos. A través de eso, Satanás trata de que el mensaje no llegue. Pero Jesús, ¿no es cierto? Jesús le dice al demonio, calla, enmudece, aléjate de ese hombre. Y es lo que realmente Jesús lo realiza, ¿no? Ahora, eso fue una enseñanza nueva para la gente, porque el diablo no se quedó, no le ganó a Jesús. La gente se dio cuenta de que Jesús podía sacar demonios. No es una cosa fácil, no todas las personas pueden hacerlo, unos sí, otros no. Pero lo importante es que no dejarnos nunca guiar, ¿no es cierto?, por las malas interpretaciones, las malas enseñanzas o hacer un trabajo que el diablo quiere hacerlo. El propósito de Satanás es destruir a la gente. Elena de White dice que cuando tú veas que una persona asesina, mata, destruye a otra persona, es el mismo sentimiento que Satanás tiene con el ser humano. Ahora que hay tantas guerras alrededor, tantas personas que entran, destruyen, matan, que esas son personas que están endemoniadas porque quieren destruir las personas, ¿no? Es importante que también entendamos que las personas es un don que muy pocas personas tienen acerca de sacar demonios. No son magos, no son charlatanes, no es con conjuros, no es con hechizos, sino con la palabra de Dios y la oración. Es como el hombre puede ser purificado, porque el ser humano que se halla en la condición de estar endemoniado está oprimido, está deprimido, no tiene un sentido, no puede tomar sus decisiones, se ha convertido en un títere de las manos de Satanás. Como no hemos visto muchos endemoniados, ¿no? No sabemos a ciencia cierta, no tenemos una experiencia. Pero lo que hemos leído muchas veces son experiencias de personas eh, que han tenido esa mala experiencia de estar endemoniados. Yo recuerdo mucho cuando hace muchos años una muchacha de Bolivia que estaba en la Universidad Adventista, ella tenía un novio, el novio terminó con ella. Era un muchacho también que era un muchacho también adventista. Y entonces ella se fue a hacer una magia para recuperar el amor de ese muchacho. Tristemente ella lo hizo, pero el demonio entró en ella. Eh, las personas que pudieron observarla, ella tenía una fuerza, intentaban atraparla a tres hombres, ella los tumbaba a los tres porque tenía una fuerza hasta que un pastor entró con ella, oraron y mucha oración y ella pudo salir, eh, el demonio la dejó, ¿no? Ella tuvo que tomarse un tiempo para recuperarse y regresó a su país para tener un descanso psicológico, mental, porque fue una experiencia muy, muy aterradora. Por supuesto que ella no se casó con el joven boliviano a quien quería atrapar con la magia. O sea, hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos meternos en un terreno peligroso. En este caso, no sabemos si el hombre que estaba endemoniado había hecho alguna magia, alguna brujería, algún trato, simplemente él estaba muy débil espiritualmente porque Satanás se posesionó sobre él. Experiencias como estas es de un impacto. Ahora, recuérdate que el propósito de Satanás y sus demonios es alejar a las personas de Dios. Es lograr que las personas no acepten, arruinar los planes de Dios, especialmente lo de Jesús. Cuando Jesús llega a predicar a Capernaum, él quiere presentar un mensaje. Pero tristemente el mensaje no fue presentado, pero Jesús predicó otra forma, ¿no? El demonio reconoce la autoridad de Jesús. El demonio le pregunta si vino a destruirlos. Eso fue escuchado por todas las personas que estaban en la sinagoga.
Y algo impactante. Jesús no entra en conversación, ¿no? Con ellos. No hay un diálogo, no hay un pacto, simplemente Jesús le dice, cállate y sal de él, y efectivamente así sucedió. Pero otra cosa sucede, el mensaje sí fue dado, un mensaje quizás diferente. El mensaje fue que Jesús podía sacar demonios, y eso quedó claro en la mente de las personas que estaban allí. Y eso es importante, no solamente el Hijo de Dios lo, tenía la autoridad, su voz tenía la autoridad que el demonio le hizo caso. Ahora, ese mensaje recorrió por toda Palestina, que Jesús, aparte de hacer milagros, que Jesús, aparte que predicaba el mensaje un mensaje de Dios diferente, un mensaje que hablaba de amar al prójimo, de perdonar, de que es importante la obediencia a Dios, las bienaventuranzas, ser el Padre nuestro. Ahora Jesús tenía poder sobre los demonios. Y eso daba un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Una historia muy interesante. eh, Nunca uno espera ver en una iglesia un endemoniado. De la sinagoga no, nunca pensaron. Pero quiere decir que el demonio puede entrar donde él quiere. Puede entrar a tu casa, puede entrar a la iglesia, puede entrar en una campaña evangelística, en un programa de Zoom. El diablo puede entrar porque se entró a una sinagoga donde supuestamente las personas estaban purificadas. Como te digo, la costumbre era antes de entrar a la sinagoga la gente se purificaba, especialmente los hombres. Se daban un baño, se secaban, se ponían su ropa y entraban a la sinagoga. Eso era la purificación. Ahí cuando tú vas a Israel, cuando visitas una sinagoga o cualquier centro que haya sido una sinagoga, tú encuentras baños donde la gente se bañaba antes de entrar. Lo que nosotros hacemos antes de ir a la iglesia, nos damos un baño. Simplemente los judíos tenían un bautismo, que era como un bautizo, ¿no? Las personas eran sumergidas y automáticamente era una creencia. Pero aún así el demonio entró. O sea, ¿qué hacer cuando tú ves una experiencia así? Cuando tú vas a presentar un mensaje, puedes encontrar que el enemigo no está contento. El demoniado no estaba contento que Jesús estuviera allí y lo quiso arruinar. Pero cualquier sea la- el ambiente que suceda, tú tienes que seguir con el mensaje que tienes que presentar, porque el mensaje que Jesús dio era que él tenía poder sobre los demonios. Y eso fue algo impactante porque ahora las personas conocían un lado más acerca de Jesús como Mesías, como persona, como una persona enviada por Dios. Ahora, la segunda parte es que no te enfrentes a demonios o personas que son reactivas, negativas, porque ese no es tu trabajo. Tu trabajo es predicar que Jesús venga pronto, guardar los mandamientos, enseñar a otros que Jesús viene, pero no entres en comunicación ni en contacto con ninguna fuente demoníaca. O sea, tienes que tener mucho cuidado porque en la semana tú puedes entrar en la casa de un espiritista, de una persona que adora a Satanás y evita, ¿no es cierto?, con prudencia, con oración, entrar a un terreno muy peligroso. Como te digo, las personas endemoniadas siempre han mostrado fuerza, una fuerza superhumana. eh, Cuatro personas no pueden detenerlo. La Biblia tiene experiencia contando historias del endemoniado gadareno que rompían las cadenas, tenían una fuerza, la gente le tenía miedo, atacaban a las personas, porque uno de los propósitos de Satanás es destruir al ser humano, para que no tenga una oportunidad de conocer a Dios como creador. Una historia muy impactante. Recuerda, para sacar un demonio no necesitas ir a magos, charlatanes o conjuros o hechizos, sino la palabra de Dios y mucha oración. Mucha oración. Jesús lo dijo en una oportunidad cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio. Dijo que esas personas necesitan mucha oración y mucha palabra de Dios. Pero tiene que ser una persona que tenga esa habilidad desarrollada en Dios. Para eso puedes consultar con el pastor, pero no todos podemos tener ese don. Simplemente tenemos que entender la experiencia que Jesús tuvo
en un sábado, en una sinagoga, cuando todos estaban purificados, aparece un demonio, pero Jesús no entra en contacto con él, simplemente lo manda a callar y él obedece. Quizás si tú lo mandas no te va a hacer caso, pero, y ha pasado, ¿no? Que algunos en hechos encontramos eh, que unos hombres encontraron un demonio y dijeron en el nombre de Jesús, de Pablo, y el demonio, yo sé quién es Pablo, pero no sé quién es ustedes. Y el demonio comenzó a pegarle a todos esos muchachos y entonces quedaron malheridos, porque la violencia es inminente. Muchas veces las personas que están matando gente son personas que están poseídas, que están haciendo un trabajo que Satanás aprecia, que es la destrucción del ser humano. Que Dios nos ayude a tener una comunión con Dios y cualquier sea la circunstancia, tú siempre mantente leal a Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo programa.